Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a hablar de cómo perdonarte a ti mismo o a ti misma, entendiendo como el perdón un sinónimo de comprensión, cómo comprenderme a mí mismo. El primer paso para empezar a perdonarte de aquello que crees que has hecho pues no muy bien es comprender que aquello que has hecho en su momento o en su día lo hiciste de la mejor forma que tú sabías hacerlo. Lo hiciste de la mejor forma que tú creías saber resolverlo. Que luego al hacerlo te diste cuenta que quizá no hubiera sido esa mejor opción porque fuiste atacado o atacada por unas emociones o unos pensamientos que salieron de golpe, sin reflexión, sin toma de conciencia en un presente, derivados de unas experiencias, de unas creencias pasadas y que te hicieron reaccionar pues de una forma que a día de hoy o ahora mismo no te sientes bien con aquello que hiciste. Entonces puede ser que fuera un acto contigo mismo, contigo misma, algo que te dijiste, algo que te hiciste a ti misma. O puede ser que ese acto se lo hicieras a otra persona. Entonces el primer paso es comprender que lo hiciste lo mejor que supiste en su momento y aceptarte en ese momento tal y como fuiste. La palabra comprender abarca muchas cosas. Comprenderse a uno mismo, perdonarse a uno mismo, si prefieres hablar con esta palabra. Comprenderse es darte permiso a aceptarte tal y como eres en este momento y tal y como fuiste en el momento en el que sucedió aquello que hiciste. No suelo usar mucho la palabra perdón, porque la palabra perdón actualmente a veces tiene un peso muy grande ligado a la culpa. Muchas veces cuando nos sentimos mal porque hemos hecho una cosa y nos queremos perdonar es porque nos sentimos culpables. Cómo liberarte de esta culpa es comprender que no tienes la culpa de nada. Nadie tiene la culpa de nada, teniendo en cuenta que todos hacemos lo que en su momento hacemos, creyendo que es la mejor forma de hacerlo. Entonces el primer paso es es comprender que en su momento lo hice lo mejor que supe y no me tengo por qué irme culpando constantemente una y otra vez. Después de pasar esta comprensión o esta pequeña toma de conciencia, hay que ver, hay que sentir toda esa emoción de culpa, hay que sentirla y liberarla comprendiendo que solo fue ese momento en el que lo hice como sabía. Ahora bien, cuando tu acto en su momento pudo ocasionar algún daño o alguna emoción discordante hacia otra persona, que para mí el gran segundo paso es desde esa toma de conciencia, observando esto, es cómo resuelvo esto que ha perjudicado a la persona y que por ende me está perjudicando a mí, porque el simple hecho de lo que yo hice perjudica a esa persona y me perjudica a mí, pues yo estoy sintiendo esta emoción de culpa que me genera sufrimiento. ¿Cómo resuelvo esto conmigo misma y con la otra persona? Conmigo misma me repito y otra vez que lo hice lo mejor que supe y me hablo como si fuera una niña pequeña diciéndome que todo está bien y que a la próxima lo voy a hacer mejor. Y a la otra persona me puedo acercar a esa persona, puedo escribir una carta si no me atrevo a decírselo cara a cara, puedo escribirlo y no decírselo, pero es la intención, que ya siempre os digo que es lo que vale, es decirle o escribirle a esa persona que todo aquello que tú hiciste, lo hiciste creyendo de la mejor forma que sabías hacerlo y que tu reacción fue esa y no supiste hacerlo mejor. Cuando tú le dices a una persona esto, te estás abriendo a tal honestidad que la otra persona solo puede conectar con tu honestidad y su propia honestidad y te va a comprender directamente por lo que estás pasando y por lo que pasaste en ese momento. Decirle a esa persona que tanto amas que eso que hiciste lo hiciste de forma instintiva o lo hiciste de forma en que no supiste hacerlo de una forma mejor y que vas a mejorar esa situación tomando conciencia.
es mucho más poderoso que si tan solo le largas un perdona y él te responde o ella, estás perdonado o perdonada. Pero fíjense, muchas veces lo decimos de forma automatizada y queda todo superficial y objetivo, muy superficial, porque ni yo misma o la persona que ha cometido ese acto entra en la profundidad de comprender realmente lo que pasó ahí, de comprenderse en cómo se sintió en ese momento. Y cuando una persona te dice, ok, te perdono, sin más, tampoco está comprendiendo todavía el por qué pasó eso o sufrió eso que tú hiciste o le dijiste. Así es que abrirse abiertamente a explicar a la otra persona que aquello que hiciste lo hiciste creyendo que era lo mejor en su momento, cómo lo supiste gestionar y que ahora, tomando conciencia, lo harías de otra forma. Es mucho más poderoso que tan solo de decir una palabra como perdón y estás perdonado, porque ahí no hay comprensión mutua. Ahí solo es un diálogo de palabras superficiales que no están sanando nada. Y cuando se genera este segundo paso del expresarlo, dejas de sentir la culpa. Y la otra persona deja de culparte. Si tú, aún habiendo hecho esto, expresando esto, tu proceso, la otra persona no puede comprender todavía, no es tu responsabilidad. Él sigue o ella juzgando en base a sus creencias, sus emociones, sus experiencias vividas. Y no se está permitiendo abrir a comprenderte por lo que has pasado. Así es que no esperes que la otra persona, cuando tú le vayas a decir todo esto de que estás abriéndote a que la otra persona comprenda pues el por qué lo has hecho. No esperes nunca que la otra persona pueda comprenderte, porque la única persona que se va a comprender es uno mismo. Si esperas que la otra persona te comprenda y te perdone siempre, estás en un vacío de dependencia, de esperar que sea algo de ahí fuera, que te diga que todo está bien y que te acepten. Así que empieza por aceptarte a ti mismo o a ti misma, en que todo lo que haces lo sabes hacer de la mejor forma que sabes. Y ese ya es un gran regalo. Si además la otra persona te comprende y comparte esto, pues mejor, pero nunca lo esperes como una necesidad. Dátelo tú mismo, date tú misma la comprensión, tú misma la aceptación y tú mismo o tú misma el entendimiento de que lo hiciste lo mejor que pudiste. Te estás dando amor a ti mismo, te estás aceptando. No esperes que la otra persona te dé ese amor o esa comprensión. Compréndete a ti y estate seguro y segura que lo hiciste por eso, porque no sabías hacerlo mejor. El tercer paso para mí, que es muy importante, es que tomes acción. Porque todo esto está muy bien, todo esto está muy bonito, te libera de la culpa, pero si vuelves a caer una y otra vez y una y otra vez, vas a tener que repetir esto una y otra vez, una y otra vez. Así es que tomar acción significa que cuando te veas que vas a reaccionar de la misma forma o cometiendo pues el mismo diálogo con esa persona o la misma acción, pares y tomes conciencia de qué cambio puedo, por pequeño que sea, cambiar ahora mismo aquí en mi presente para no reaccionar de esa forma que sé que me va a hacer daño a mí misma y quizás también a la otra persona. Y tomar acciones pequeñas de conciencia es una cosa que te va a liberar siempre del estar proyectando qué tendría que hacer, qué tendría que haber hecho, cuál es la mejor opción. Póntelo fácil y busca siempre una pequeña acción
que te sea fácil. En el momento que detectes que tú vas a reaccionar de según qué forma, que vas a saber que eso te va a causar dolor a ti o a la otra persona, toma esa pequeña acción, usa tu creatividad, para un momento, respira, siéntete, conecta contigo mismo, contigo misma, mírate dentro de tu esencia y pídete a ti mismo, a tu esencia, ¿qué puedo hacer ahora para estar bien y resolver esto desde mi paz y tranquilidad para mi mayor bien y el de los demás? Así es que, si te ha gustado este vídeo, lo primero que voy a decirte es que lo pongas en práctica y luego te suscribas a mi canal, lo compartas y actives campanitas para que te lleguen mis mensajes y los puedas compartir. Así es que un abrazo poderoso, ámate a ti mismo, ámate a ti misma y libérate de la culpa, porque todo lo que has hecho hasta el día de hoy es maravilloso.